bajo todo un sistema de radio. Pero no me preguntes cómo va a funcionar ahorita. Ok. Recapitulando rapidito por dónde estábamos. Con los datos obtenidos, estábamos con la parte del cuadro de carga. Ya hablamos de la parte de la estábamos hablando de toda la parte del cuadro de carga, todo lo que era el consumo del inversor, cómo dimensionar el inversor, y aquí tenemos toda la parte de la validación de los consumos. También el análisis de tratar de buscar, en caso de que sea un sistema que se va a tratar de ampliar, de una vez buscar que el inversor se maneje el que va a ser requerido para todo el diseño futuro que requiere el cliente o el caso que se vaya a abordar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la potencia? Que es lo que estábamos hablando ahorita del UPS. El UPS trabaja con la potencia pico o con la potencia nominal de los equipos. El inversor no va a ver energía, porque el inversor solamente trabaja con la energía inmediata que va a tener los equipos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que calcular, ya con el cuadro de carga hecho, cuál es nuestro peor escenario, que es que todos los equipos tengan su máximo consumo al mismo tiempo en un X momento. Es muy poco probable que pase, pero puede llegarse a dar, y nosotros tenemos que tener la garantía de que en caso de que suceda, aún así los equipos estén dentro de su rango de operaciones para que no sufran ningún daño ni ningún desperfecto. Entonces, por eso vamos a trabajar la potencia del consumo que nos dio el cuadro de carga, que sería en vatios, por un 1.25% de margen. Poniendo un caso hipotético que nos dio 600 vatios, esos 600 vatios los vamos a multiplicar por 0.25. Si alguien rapidito puede sacar la multiplicación. Y entonces ese sería el rango mínimo. 1.25. 750. 750, ¿verdad? Ok. Entonces, esos 750 serían nuestro rango de operación de consumo. Ya nosotros con esos 750 vatios es el valor que vamos a buscar para nuestro inversor. Ese es el primer cálculo que vamos a realizar. Por eso es la importancia del cuadro de carga. Entonces, correcto. Entonces, esa es la potencia que necesitamos para nuestro inversor, pero esa es potencia, no es energía. Eso es lo máximo que él va a llegar a ver. Y obviamente podemos llegarlo a buscar de 750, normalmente se consiguen de 750, 800, 900 y 1000. Ya para inversores de instalación fija, ya inversores híbridos, inversores multifuncionales o inversores solares, se trabajan a partir de 700 vatios a 1000 vatios. Normalmente van a ser a 12 voltios. Entonces ya ahí uno empieza a manejar las otras características que se van a ir concatenando con el resto del sistema. Pero ya ese es el primer valor que tenemos y el primer equipo que vamos a tener seleccionado. Un inversor de 750 vatios o de preferencia superior. Entonces, esa es la potencia a instalar. Como pueden ver, la potencia que tenemos en el cuadro más el margen de seguridad o la potencia que sea igual a la potencia a instalar futura. Si el cliente tiene alguna idea o sugerencia que desea instalar más capacidad o más consumo de equipos en un futuro a este mismo sistema. Entonces, como ya tenemos el inversor, ahora vamos a determinar la cantidad de paneles necesarios. Entonces, estuvimos haciendo el cálculo base de 600 vatios, contando neveras, contando televisores, contando bombillos, de forma general. Ok, aquí vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cómo vamos a trabajar la fórmula? Eligiendo el modelo de panel acorde a la superficie a instalar, que es un valor que tenemos que tomar en cuenta. Porque aquí vamos a elegir nada más vatios, pero ¿vatios de qué tipo? Porque hay paneles pequeños, hay paneles grandes, hay paneles de mayor eficiencia, por lo cual vamos a tener más potencia en menos espacio o menos eficiente que va a ser un panel más grande para tener la misma potencia. Esos son parámetros secundarios que no están directamente en la fórmula, pero que tenemos que tomar en cuenta para el dimensionamiento. Por eso tenemos el consumo, que eso sí es la energía, que es cuánto estaban consumiendo nuestros equipos. Por lo menos en el caso de los LED, estuvimos hablando de que iban a trabajar 16 horas al día. Una nevera va a trabajar 24 horas al día. Así que si la nevera consume, pongamos 50 vatios hora, son 50 vatios hora por 24 horas. ¿Cuánto da? ¿Alguien aquí rapidito? No se preocupen. La nevera. Un equipo que siempre normalmente va a trabajar las 24 horas del día. Obviamente siempre tiene su ciclo de descongelación, tiene su ciclo en donde puede cambiar el consumo. Aunque si una nevera no frost, normalmente, correcto, también tiene los consumos de pico de arranque, pero una nevera por lo menos, por ejemplo, las no frost, en el proceso de congelado consumen más que en el proceso de trabajo. Porque la resistencia consume de 15 a 20 amperios. Correcto, para deshielarla. Entonces en esos 15 minutos la nevera de por repente consume igual o la mitad de lo que consumió en 8 horas.
Entonces esos son valores a tomar en cuenta a nivel de energía. Y eso en teoría debe estar dentro de los valores nominales de la nevera. Se saca en valores pico entonces. Correcto, ¿no? Así no sea todo el tiempo la potencia. Correcto, ahí sería valores picos de consumo. Podría hacerse para a uno agregar un valor, un factor más de seguridad para poder garantizar de que el cliente tenga las horas que quiere, incluso más, que lo cual eso lo cual nos va a dar una mejor satisfacción con el cliente. Entonces, eso es un punto muy importante. Por eso vamos a trabajar el consumo en vatios hora, 50 vatios por 24. 1200 vatios, bueno, ok, 1200 vatios hora. Entonces, esos 1200 vatios hora yo los tengo que recuperar con paneles solares. Pero el panel solar no va a trabajar 24 horas, va a trabajar 4. Porque obviamente tenemos la entrada del sol desde las 6 de la mañana, vamos a tener casi unas 10 a 11 horas de luz. Pero realmente, por el ángulo de incidencia del sol, las horas más efectivas en donde el panel va a trabajar o el arreglo de paneles va a trabajar a máxima potencia va a ser entre 9 y 10 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Entonces van a ser normalmente de 4, máximo 5 horas. Aquí no tienen pensado traer seguidores, ¿verdad? No son muy económicos. Cualquiera que sepa suficiente electrónica y se interese en crear los rastreadores. Ok, ya, ok. Es una apuesta entonces. Sí, yo también tengo planes a ver si por lo menos me pongo a hacer uno de forma de hobby. Pero bueno, entrando aquí al tema, como normalmente la mayoría por costo y por otras situaciones se manejan los paneles fijos, obviamente buscando la mejor orientación posible para la alimentación del panel, de todas formas lo máximo que vamos a poder trabajar el panel van a ser las horas solares pico y normalmente van a ser de 4 horas. Entonces tenemos que recuperar, por lo menos en el caso de la nevera, que ya estamos hablando de energía, esos 1200 vatios hora, tenemos que recuperarlos en esas 4 horas. ¿Ok? Entonces, correcto, para poderlos acumular en la batería, además de alimentarla en las horas de día. Por eso, el cálculo de la fórmula va a ser así. Los vatios hora, por las horas solares pico, por los vatios del panel solar. Entonces, los vatios hora que tenemos, poniendo el caso que nada más vamos a alimentar la nevera, tendríamos que sumarle el caso de los bombillos que fueron un bombillo de 10 vatios, ¿verdad? Pero dijimos que eran 14 bombillos. Entonces, 14 bombillos por 10 vatios son 140 vatios. Ajá. Los íbamos a alimentar por 16 horas. 10 de noche, 6 de día. Hay que multiplicar otra vez. Esos 140 vatios por 16. Son 1400 más lo que falta. Entonces 140. Pantallazo azul, disculpa. Ok, 140 vatios. A los 16 bombillitos por 16 horas son 2240. Ok, más 1200 de la nevera, ya vamos por 3440. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo por allí. 3440 vatios hora. Estamos hablando de energía. Ok. Eso es el consumo que yo voy a tener para mi sistema en energía. Vamos a manejarlo así. Teniendo un consumo normal con un inversor de 750 vatios. Pero como esto es a lo largo de las horas, por eso es que el valor se dispara. Ahí es donde hay que entender bien y por eso es que me enfoqué en explicar muy bien lo de potencia, voltaje, amperaje. Porque ¿qué pasa? Voltaje es la tensión. La corriente es el amperaje, es el consumo. Eso es lo que le vamos a drenar a la batería, eso es lo que nos va a entregar el panel solar y eso es lo que nos va a limitar y a dimensionar nuestro sistema. Porque en electricidad sucede lo siguiente. Yo puedo tener este cuarto full de batería, pero voy a alimentar un LED y el LED no va a usar todas las baterías, va a usar lo que él necesita. Más nada, nada más, nada menos. Entonces, mientras más sea el consumo, sin importar si yo tengo la capacidad de entregar ese consumo o no, el sistema lo va a entregar hasta que ya no pueda seguir funcionando porque se le cayó mucho el voltaje, porque ya el circuito entró en un estado de falla, por lo que sea. Por eso es importante siempre tener el concepto de voltaje, amperaje, es potencia. Y vamos a trabajar siempre con la potencia. Entonces la potencia es inmediata, pero nosotros no estamos trabajando inmediatamente, nosotros estamos trabajando a lo largo del tiempo. Por eso siempre tenemos que ir y siempre calcular en base a energía, vatio hora. Vatios hora. Algo tendríamos que tomar en cuenta, eso vendría a ser, si calculamos eso, tendría que ser de febrero a octubre, porque lo que es noviembre, diciembre, enero, Navidad, entonces hay consumo eléctrico mayor. Correcto. Por eso es que siempre tenemos que trabajar los márgenes de seguridad. 5 o 10 personas en una casa, 5
5 o 10 cargadores. Correcto, por eso es que el cuadro de carga también decía celulares, laptop, y eso por eso uno va personalizando el cuadro de carga. Por eso ahí tengo el Excel, a lo que terminemos, si quieren lo hacemos ya la prueba como tal con toda la fórmula. Pero bueno, aquí rápidamente entonces ya tenemos hora solar pico, entre las horas solar pico, entonces por los vatios de los paneles solares. Ya como hablamos en un principio, este valor lo tenemos que sacar nosotros en base a las otras condiciones. ¿Qué tamaño de la casa tenemos? ¿Cuánta superficie de techo, si la vamos a instalar en techo o en otra área tenemos disponible? Y en base a eso, también por los costos que vamos a manejar de paneles, ya tenemos que tener como por lo menos una idea general de qué panel nos podría ser el más rentable para esa instalación en específico. Una idea muy somera. Entonces, pero como ya estamos hablando de 3.400 vatios hora, ¿verdad? Ok. Entonces, para dos. no, para dos. Para la nevera y para los bombillos. ¿Ok? Entonces, tenemos los vatios de los paneles solares. Tenemos paneles de 550 vatios, poniendo el ejemplo que tengo aquí en la tienda. Entonces, ahora vamos a realizar vatios hora 3440 entre por precaución 3440, déjame anotarlo por aquí, déjame ponerlo en cero. Vamos a hacer primero la multiplicación. 4 horas por 550 son 2200. Son 2200. Entonces, correcto. Entonces, 3440 entre 2200. Ok. Tengo, me lo doy en fracción. 1.5 y pico, media horita. Para ver. Sí. Correcto. Mínimo 2 paneles solares de 550 vatios. Vamos a necesitar para poder alimentar esa carga. Porque, sí. ¿Por qué? Porque son 1100 vatios por 4 horas. Son 4000 y pico. Y estamos alimentando 3000. Entonces nos va a dar, tenemos energía y nos está quedando margen. Una tolerancia. Sí, porque si nos da 1.1, o sea, un panel con 1, tenemos que poner 2. Porque si nos quedamos cortos, entonces no tenemos margen. Si hay nubosidad, si llueve, si hay un consumo fuera de lo normal que no estábamos contando en el cuadro de carga, llegó un vecino y puso a cargar el teléfono, se nos fue la luz 7 días y pusimos a cargar a todos los vecinos, cosas por el estilo. Entonces, exacto, porque nada es infalible, entonces siempre tenemos por eso que trabajar con márgenes arriba. Entonces ya sabemos que tendríamos inversor de 750 vatios y paneles solares, 2 paneles solares de 550. Ya lo podría, dependiendo lo que viene ahora, podemos manejarlo en serie o en paralelo. Ajá, Luis. Ok, entonces, ya tenemos inversor, tenemos paneles, vienen las baterías. Eligiendo las baterías acordes a los consumos a tener. Si son variables o con altos picos de consumo, o son estables y constantes entre otros parámetros, como espacio, durabilidad, densidad de la carga de la batería, entre otros. Ok, ¿qué es lo que estamos tratando de comentar allí? De que dependiendo del tipo de carga que tengamos, si van a ser cargas que son constantes, con picos constantes, si vamos a trabajar con motores eléctricos o si todo el consumo va a ser principalmente electrónica, eso puede fluirnos a nosotros qué tipo de batería vamos a elegir. Porque dependiendo de los arranques, las baterías de plomo pueden entregar grandes picos de energía. También lo pueden hacer incluso las baterías de litio, incluso hasta superiores a las de plomo. Pero dependiendo de esos arranques, eso nos puede también afectar en la durabilidad de la batería. Hay baterías que son más tolerantes a eso que otras. Entonces, eso es un punto a tomar en cuenta dependiendo del tipo de batería con el que vamos a trabajar. Por eso se usa la batería de plomo en carga. Correcto. El arranque a la... O sea, en el momento del arranque es donde está la potencia. Correcto, normalmente es justo ahí. 300, 400 amperios en 12 voltios. Pero ese es el punto, son 12 voltios. Es muy poquito voltaje, pero como necesitáis mucha energía, por eso es que tiene tanto amperaje para poder compensar esa cantidad de energía que él necesita. Entonces siempre es una correlación. Yo puedo tener la misma cantidad de potencia a 120 voltios con la décima parte del amperaje, porque es una relación. Bueno, entonces, ya viendo el caso que tendríamos allí, podríamos elegir batería de litio, también eso va a depender de los costos que manejemos, entre otras situaciones, el nivel de carga, por lo menos si es una carga pequeña, como estábamos viendo ahorita, esos
estamos trabajando a potencia pico de 750 vatios. No es tan grande. Entonces, bueno, podríamos trabajar baterías de gel, poniendo ese ejemplo. ¿Qué pasa? La batería tiene su particularidad, un valor muy importante que es este. DOD, Deep of Discharge, profundidad de la descarga. Las baterías de plomo automotrices y inundadas, que eran las más antiguas, normalmente no se recomienda descargarlas por más del 50% de su capacidad nominal. O sea, si yo compro una batería de 100 amperios hora y yo sé que si yo la tengo desconectada y está 100% cargada, me marca 12.8 voltios, y yo la tengo desconectada y la mido y me marca 11.8, esa batería está completamente descargada. 1 voltio de diferencia es lo que hay cuando una batería está sin ningún otro tipo de carga, entre cargada y descargada. Entonces, eso es un valor de voltaje muy delicado. ¿Y cómo entonces yo puedo manejar cuánto tengo de batería? Obviamente ya eso lo manejan los sistemas más modernos, pero para una idea somera, tengo que estar aproximadamente a unos 12.2, 12.3 voltios. Pero ahí es donde entra el chiste. Eso es con baterías automotrices. Las baterías automotrices tienen un índice de descarga bastante lineal. Él te va haciendo esa línea de descarga. Las de ciclo profundo no. Las de ciclo profundo, al principio de la descarga, ellas están de los 13.2 voltios, porque normalmente los cargadores en flotación, cuando la batería siempre la tienen un poco por encima de su valor máximo de carga, porque todas las baterías existentes tienen autodescarga. Tienen resistencia interna y la química poco a poco va tratando de volver al balance y se van autodescargando. Eso es normal. Todos debemos haber visto una batería con un taquito de madera abajo porque dicen que el piso absorbe más las cargas estáticas y descarga más rápido la batería. O el frío, en fin. He escuchado 7 versiones diferentes de la misma historia. Bueno, eso es por eso, por la autodescarga. Pero la autodescarga siempre va a pasar. Le pongamos la tablita o no le pongamos la tablita. Por eso es que están los cargadores mantenedores. Para esos casos. Y todos los equipos que sean cargadores, ya sean controladores solares, ya sean inversores, si tienen carga desde la red, ellos van a hacer un ciclo de carga que es específico para la química de cada batería. Esto en teoría se los iba a explicar en el otro, pero bueno, ya se los expliqué. En fin. Entonces, ese tipo de parámetros van a ser importantes a tenerlos en cuenta. Entonces, con las baterías de plomo, no las podemos descargar a más de la mitad. Por eso, la fórmula es la siguiente. El consumo que estábamos manejando, que son los 3440, entre la profundidad de la descarga de la batería, ¿ok?, por el voltaje de operación del banco de batería. Ya que dependiendo del inversor que yo vaya a utilizar, si voy a utilizar un inversor de 2000 vatios, va a ser de 24 voltios. Entonces ya no voy a usar una sola batería, voy a usar dos en serie. O puedo comprar baterías que en el caso de litio ya vienen, baterías de 25 voltios, si no me falla la memoria, 25.8. Sí, 25.8, bueno, 12.8 y 20 y pico y algo. Ok. Bueno, 25.4, ya me acordé. Entonces, con las 25.4 podemos aplicarlo, pero ajá, y si tenemos un inversor un inversor de 5000 vatios, porque estamos alimentando consumos muy altos, un aire acondicionado pequeño, bombas de agua, vamos a trabajar a 48 voltios. Tendríamos que tener 2 baterías de 24 o 4 baterías de 2 en serie. Y si no es que tenemos que alimentar aún más amperaje por X o Y razón y tenemos que hacer un banco de baterías más grande, tener baterías, 2 hileras de baterías en serie conectadas en paralelo, un juego serie paralelo. Todas esas son configuraciones posibles y que se pueden llegar a dar, y hay que hacer un sistema de distribución para poder hacer toda la conexión. Entonces, todas esas son las variables que vamos a manejar y por eso vamos a trabajar con esta fórmula. Entonces, teniendo... A medida que tú aumentas el banco de batería, tú tienes que ir aumentando el número de paneles. Correcto, para poderlas cargar. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Estoy dando los ejemplos porque se pueden dar diferentes casos. Y una de las cosas más importantes va a ser para nuestro sistema de carga es el acoplamiento entre los paneles solares con el banco de batería. Ese es uno de los valores que vamos a manejar primero que todo. La prudencia es aumentar primero el banco de paneles para que se primero cargue más rápido y después ir invirtiendo en otra batería. Pienso yo que es así. Es una posibilidad, pero también hay un porcentaje de carga para las baterías. Por lo menos para la de promo es 0.3. O sea, del valor nominal, si ese es de 50 amperios, el 30% de ese valor es con el máximo que yo debería cargarlo, para evitar sobrecalentamiento y para evitar evaporación. Máximo, pero el estándar es 10. De entre 10 y 10, 15 hasta 20% sin ningún problema.
de vida ahí de la Vida batería? útil, vida útil. Depende de la química, depende del uso y depende del abuso. Si no la lleváis por debajo del 50%, te pueden durar varios años, 2, 3 años. Normalmente las de plomo pueden durar hasta, las de gel pueden durar hasta 5 años. Las de litio ya es otra historia. Ya las de litio pueden llegar a más de 10 años. Ustedes ya está cerca, la mía está cerca de los 5 años, ya en cualquier momento empieza a dar el coeficiente para abajo. O sea, Dependiendo qué tanto la habéis forzado, la habéis descargado. No, porque la uso es para telecomunicaciones y luminarias LED. Ok. Eso es cuando se van las luces, telecomunicaciones de radio, de digitales, o sea, de routers y cosas, e Correcto. iluminación LED. No hay nada. Ok. Bueno, Pero ya ha pasado tiempo, desde que ustedes Sí. estaban, desde que Lupo estaba ahí. sí, siempre va a tener un envejecimiento. Sí. Eso siempre va a estar. Porque siempre ellas va a haber un punto en el que el sulfato del sulfato no se va a reconvertir en el proceso químico. Entonces, ese es un caso que pasa bastante. Bueno, entonces rápidamente aquí, entonces vamos a manejar nuestro consumo por 0.5 por el voltaje de operación del banco de baterías. En este caso, como vamos a trabajar con un inversor pequeño, van a ser 12 voltios. Entonces, esa sería la fórmula que vamos a manejar. Vamos a hacerla aquí rapidito. Vamos a hacer un ejemplo con una batería de plomo. 0.5 por 12 voltios nominales son 6. Entonces, 3440 entre 6 son 573 vatios hora que yo voy a necesitar para mi banco de baterías. 573 vatios hora por 12 voltios en un banco de 12 voltios. Entonces, esos vatios hora ahora yo los tengo que extraer, les tengo que despejar para que me dé los amperios hora. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en base a esos amperios hora es que yo voy a saber cuántas baterías voy a necesitar para este banco. Ya vamos a hacerlo rápidamente. Para luego saber cuántos paneles solares necesitan. No, primero se sacaron los paneles. Porque como tenéis ya la carga, y la carga es a nivel de la energía, estamos trabajando con el mismo valor para los paneles y estamos trabajando con el mismo valor para el inversor y las baterías, correcto. Porque el primero es el inversor es potencia inmediata, pero paneles solares, que fue el que hicimos ahorita, que necesitamos 2 paneles de 550, se trabajó con energía, se trabajó con los 3440. Ahora, para el banco de baterías también se va a trabajar con los 3440, que es energía, vatio hora. La energía acumulada, pues. Correcto, porque el inversor trabaja con energía inmediata, vatio. Con vatios, sí. ¿Cuánto es lo máximo que me puede llegar a exigir de energía todo mi circuito eléctrico de consumo? Tantos vatios. Eso es descargar la batería en determinado tiempo con este consumo. correcto. También eso se toma en cuenta, pero por eso por eso uno trabaja siempre con la profundidad de descarga. Exactamente. Para esperar no llegar a los 50 de la batería. Que no Correcto. Correcto. Por eso es que estamos trabajando con los consumos máximos que va a tener, o sea, con la descarga a lo largo de las horas que va a tener las baterías. Tienes razón. Entonces, entre 3440 entonces se lleva. Déjenme borrar aquí un momentico. Dejamos 573.333. Ok, entre ya. Ujú. 573, 12 voltios. Ok. Voy a trabajar con baterías de 47.75 amperios hora. O sea que podría trabajar con una batería de 50 amperios hora. Porque el principal consumo va a ser la nevera. De ciclo profundo, correcto. Entonces, esa batería yo la podría ir descargando a lo largo de 24 horas sin descargarla más de la mitad con este consumo en específico que estamos trabajando. Y a las horas del día, ella automáticamente va a recuperar su carga, además de que el panel solar en esas horas va a alimentar a la batería y al mismo tiempo va también a alimentar al circuito a través del inversor. Con 2 paneles. Con 2 paneles de 550. Una batería de 50 y
inversor de 750 vatios, incluso ese que está allí es de 12 voltios, pero es de 2000 vatios, ese rojito que está allí. Garantizando las 4 horas de... Solamente garantizando 4 horas. ¿Ah? Una pregunta, ahora que Va a tener un excedente incluso probablemente en los mejores días. es una pregunta muy 101, como dicen los gringos, son Muy básica, ok. Yo tengo años ya usando esto con ustedes, pero siempre tuve esta duda. Acabé de decir que ese UPS es de mayor potencia, ¿no? Yo uso uno de 500. Vatios, ok. Sí, y con eso es suficiente para lo que te dije que estoy trabajando. Inclusive la laptop, que es de alto consumo cuando uno está rendiendo. 100 vatios. Hasta los 120 vatios cuando estoy rendiendo. Porque es una precision, es una Ok. ajá. Ok. Al momento de pasar de DC a AC, el Ujú. proceso se mantiene siempre de una forma nominal o de una forma pico, traducción de lo que estoy preguntando. Siempre va a entregar el máximo de lo que está marcado o eso es gradual y hay chips controladores de esa potencia. O sea, si yo estoy usando nada más la laptop y un bombillo, me va a consumir, suponete, 200 vatios. Pero si él es de 2000, ¿siempre va a estar presto para entregar los 2000 o eso tiene internamente un chip que le dice que hay una petición hay un regulador de batiaje o siempre va a estar dando los 2000, entonces eso va a hacer que la batería baje más rápido? Normalmente todos estos circuitos modernos tienen lazo cerrado, tienen un lazo de retroalimentación para saber cuánto se le está exigiendo. Ajá, eso. Ajá. Sí, eso lo tienen tanto las fuentes de poder como los inversores. Okay. O sea, en base al consumo que él ve, la forma que le va a dar a la sinusoide Okay. va a nivel, porque ¿qué pasa? Ajá, todos hemos visto un oscilograma, creo que sí, ¿verdad? Correcto, la sinusoide. Pero normalmente lo que vemos en el oscilograma es voltaje, no es amperaje. Ah, ok. Ajá. Pero ese mismo oscilograma existe en amperaje. Amperaje, ok. Y exacto, hay un adaptador que se le pone al osciloscopio para poder ver en otro canal el amperaje. El consumo. Entonces, ¿qué pasa? A veces esos dos oscilogramas no van juntos, sino que van desfasados. Desfasado y quizás en los picos son más Son bajos. diferentes, correcto. Ajá. Ese desfasaje es el famoso factor de potencia. Ya. Cuando se va uno hacia, no me acuerdo cuál se va hacia adelante y cuál se va hacia atrás, creo que es el amperaje con respecto al voltaje. Ok. Cuando se va hacia adelante es factor inductivo y cuando se va hacia atrás es factor capacitivo. Por eso a veces uno ve en los postes de alta tensión unos cuadros grandotes, Sí. porque cada cierta cantidad de transformadores son inductores, generan carga inductiva, entonces generan ese desfase. Para compensar ese desfase, ellos ponen capacitores para volverlos a igualar. Porque eso genera corrientes parásitas y todo eso. Eso también aplica en los circuitos de fuentes de poder y también con los inversores. Y yo como audiovisual, perdón por la expresión, mi madre es cuando uno va a grabar audio. Sí. Ah, sí, verdad. De los 60 Hz. El filtro ahora sí habla. O sea, Sí, el de la- por eso, por las líneas, porque vienen con ruido. Es correcto, y te inducen. Puede ser el cable. El blindaje del cable. Mal. Ahora eso con micrófono. Si Sí. no, en la Cable electricidad, azul. a mí me ha tocado con la electricidad. Sí, alguna fuga, algún filtro algún filtro de desacople que está fallando, está filtrando y mete el ruido, en fin, 50.000 cosas. O sea, Sí, esa pero es la teoría de lo que nosotros los no entendibles Ajá. decimos que se está yendo a tierra. El humo en cierta forma. El humo es mitad, es un 50% porque uno viene de la toma de cuerpo eléctrico. Ujú, Y hay otro porcentaje que es como dijeron ellos, que es de los equipos, que hacen como una especie de inducción, como una antena. correcto. Entonces se meten Sobre todo los transformadores. Cuando ibas a grabar. Entonces, A mí porque me estabas pasaba, haciendo una a mí me antena. pasaba en redes de datos, que uno le metía la chicharra Ajá. y por lo menos en Google me pasó que la FM se metía en el Pero antes era la M. Antes era la Pero, pero allá era porque la universidad tiene su estación de radio Está ahí mismo. y está ahí mismo. Entonces, nosotros estábamos en el bloque F haciendo una instalación y agarrábamos la FM y decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, les recomiendo que, ustedes van a entender que nunca toquen una torre de AM. Sí. No la vayan a tocar. No lo vayan a tocar, exacto. Sí, porque son kilovatios de. potencia que están en el aire. Vos lo tocas y aparte que te volvés un sándwich, En el microondas. sí, es meter peor. Entonces ya he visto muchos videos ¿qué pasa? Eso también es un fenómeno, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sé que existe.
El fuego puede transmitir audio. Agua. El fuego. Usted pone una llama y pone la llama a vibrar, le conecta a algún equipo que genere vibración y el equipo que está conectado no es el que está generando el sonido. La llama por el movimiento puede generar una vibración que se hace audible. Eso también aplica con los arcos eléctricos. Con el arco de soldadura, bueno, entonces uno viene y le pone un pedazo de palo o le pone un pedazo de salchicha a una antena, a una torre de AM, y el arco eléctrico usted va a escuchar lo que está emitiendo la torre de comunicación. Usted va a escuchar a los locutores de la radio a través de la salchicha fundiendo. Claro, Eva, pero con las torres Tesla se puede hacer. Con las torres Tesla, el arco, exacto, el arco de descarga. Correcto. Se escuchan, son tonos. Correcto. Exacto. Ah, que eso lo hacen con las torres Tesla, que hacen música con las torres Tesla, sí, a punta de arco eléctrico. Dicen que a Nicolás lo volvieron loco, o sea, lo volvieron loco porque él quería hacer eso. Él quería transmitir energía eléctrica de torres de ciudad. Pero es que socialmente lo volvieron loco, ya entendí No, la sí, expresión. socialmente lo volvieron loco. La respuesta es sí. Sí. no, además de que también el ozono, creo que ahora recuerdo haber leído, no estoy muy seguro si es cierto o no, de que genera, o sea, tiene ciertos efectos beneficiosos, pero también tiene ciertos efectos neurológicos sí, estar constantemente muy cerca del ozono, aparte de que, bueno, el mercurio era muy común en aquella época. ¿Ustedes se acuerdan de Pollitos Crispy? Ajá. En Pollitos Crispy se me cayó la cédula durísimo. En Pollitos Crispy antes había un generador de ozono. Cuando entrabas así, había un generador de ozono para quitar el olor a pollo. Estaba arriba. Yo lo recuerdo ahí donde está ahora el euro. El hotel. Y después investigué ya más viejo ahora. Y efectivamente los chinos crean generadores de ozono para limpiar el ambiente. De hecho, COVID-19, sí, con unos generadores de ozono, perfecto, más unas luces ultravioletas. Sí. Perfecto, porque estáis matando eso. Pero no podéis vos estar. O sea, vos no podéis estar en el cuarto. Vos ponés la UV tipo B, creo que es UV-B. Sí, porque hay tres profundidades. Uy. La dejáis 45 minutos y mata todo lo que está ahí. Pero ustedes no tienen que estar adentro. Porque es tóxico. Perjudicial. Correcto. Después se abre esa idea y ya listo. Correcto. Bueno, bueno, entonces viendo ese cálculo ya tenemos una idea general de las baterías, pero ahora necesitamos que los paneles, porque esos paneles de 550 vatios son a casi 50 voltios. No podemos conectar 50 voltios directo a 12 voltios. Entonces, ahí viene el último dato. Ok, determinar la capacidad del controlador solar de las baterías. Controlador solar, el que va a cargar la batería, el que va a hacer toda la gestión que hemos estado hablando para el ciclo de carga. La mayoría de las cargas tienen una parte que es la carga principal, que es del X% al 80-90%, dependiendo de la química de la batería. Esa carga va a ser a todo el amperaje que esté disponible. Entonces, si mis dos paneles de 550 vatios me entregan 40 voltios, 13 amperios, si no me falla la memoria ahorita, estaría trabajando en serie, porque normalmente los paneles solares se suelen trabajar en serie, los voy a poner 40 y 40, 80 voltios, 13 amperios. Pero no puedo conectar esos 80 voltios a la batería. Eso lo va a hacer este sistema. ¿Qué hace ese sistema? Hay dos módulos de cargadores solares que son los comunes en el mercado. El más común, pero menos eficiente, es el PWM, modulación de ancho de pulso. Él lo que hace es pequeñas interconexiones en base a como estábamos hablando de los MOSFET. Él pone por pequeños momentos en cortocircuito la batería con el panel, pero entonces lo único que le va a entregar es el amperaje máximo que entrega el panel. Pero si el panel nada más está entregando 13 amperios y la batería ni siquiera se está cargando al 15% de su capacidad, y esos 50 voltios se están cayendo y se están volviendo calor, no se vuelven energía que se pueda absorber a la batería, entonces ese tipo de carga de controladores es menos eficiente. Ahora, correcto, genera pérdida porque esos 40 voltios, casi 30 y pico voltios que tenéis de diferencia, no se están aprovechando, se pierden. Entonces, ¿qué hace él? Él lo que hace es compensar esas pérdidas y las absorbe el controlador. Pero por eso es una pérdida. Hay el más moderno, que es el que traen la mayoría de los inversores internamente actualmente, y también se puede comprar por separado, es el cargador tipo MPPT. Exacto.
que es el... Ya se me olvidaron las iniciales. A ver, discúlpenme ese pequeño error de memoria. Ajá, MPPT, sí. Grabaste el video. No, es que de tantas veces... Por eso Bueno, no, de la memoria. Ya yo estoy El sabiendo. PM, Aquí está. WM es bueno Ra- para desbloquear, perdón, para desbloquear baterías de baja. Ah, ok. O sea, lo que hace Chumbe y toda esta gente criolla de aquí de que ponen 110 a la batería las para... baterías y tal. El PWM puede hacer eso, como son picos y son pulsos. Se pueden destrabar baterías antiguas de vehículos con eso, pero no es prudente para lo que nos compete. Correcto, porque vas a perder mucha eficiencia. Vas a perder mucha eficiencia. Ajá, ya aquí está. Maximum Power Point Tracker, o sea, rastreador del punto máximo de potencia. ¿Por qué? Porque esos 30 voltios que tenemos allí son energía y son energía que podemos aprovechar. Conversando como estábamos hablando de los inversores, también tenemos, por eso que hablé, conversores de energía. Tenemos tanto el inversor como un conversor de energía, también tenemos el controlador de carga como un conversor de energía, pero en este caso va a ser de corriente directa a corriente directa, pero me va a acoplar las diferencias entre voltaje y amperaje de cada sistema. Entonces, esos 50 voltios que yo tengo a 13 vatios, con 13 amperios, vamos a sacar rapidito aquí la multiplicación, son 80 por 13, son 1040 vatios que yo tengo allí. Pero ahora esos 1040 vatios, yo los voy a dividir entre 12 voltios. No, este valor está incorrecto. Ajá. 1040. No, 2 entre 1040 es la cosa. Sí. No, sí. Sí es correcto. Sí es correcto. Entonces, nada más y nada menos que de los 13 amperios estoy pasando a casi 80. Entonces, este convertidor me va a convertir esos 80 voltios a 12 voltios. Pero toda esa diferencia de energía me la va a pasar de voltaje a amperaje. Normalmente este tipo de conversores, como uno va a tratar de acoplar los paneles solares con la batería, entonces normalmente no utilizaríamos unos paneles solares con tan alto voltaje, sino unos con 24 voltios, poniendo ese caso. ¿Qué pasaría? Que al tener el doble de voltaje en el panel contra la batería, voy a convertir ese doble de voltaje en el doble del amperaje. ¿Sí me entienden? Entonces, de esos 13 amperios que yo tengo de la batería, ahora yo no del panel solar, ya no voy a tener 13, voy a tener 26, poniendo el caso de que el panel fuera 24 voltios. Como estoy trabajando con un panel de 80 voltios, el amperaje se me va mucho más arriba. Y es por eso. Porque lo que hace es convertir la energía y me mantiene estos vatios, por lo menos al 98-99% que tengo del panel, me los entrega y me los puede aprovechar el sistema. Entonces, si mi sistema, por lo menos la batería está consumiendo 30 amperios y el resto de mi sistema está consumiendo los 700 vatios, que a 12 voltios son más o menos también unos 50-60 amperios, si no me falla la memoria. A ver, 12 por... Sí, 12 por 6 amperios. No, 12 por 600 es la cosa. 12 por 60, sí. Entonces, 12 voltios por 60 por 60 amperios son 720 vatios. Entonces, esa energía está pasando del panel solar, convertida a 12 voltios, a la batería y al inversor para entregarle la carga. Eso lo pueden generar esos controladores. Por eso son más costosos, pero son los mejores que hay para este tipo de instalaciones en el mercado. Los paneles MPPT. Entonces, bueno, viendo la carga del controlador solar, y aquí como pueden ver, multiplicando la potencia de los paneles por el número de paneles a instalar entre el voltaje de operación del banco de batería. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo rápidamente, que es básicamente lo que acabamos de realizar. Tenemos paneles, dos paneles. Vatios por panel por 550 vatios, 1100. ¿Ok? Entre 12 voltios, 91. Pueden hacer la prueba. ¿Ok? 91 amperios. Entonces yo voy a necesitar un controlador de carga que me maneje esa capacidad, 90 amperios, que se los puede entregar a
a la batería. Los hay, no son económicos, pero los hay. Que pueden trabajar a 100 voltios, 50 amperios, y hay que pueden trabajar a 100 voltios, 100 amperios. Pero son bastante caros. Entonces, ese tipo de instalaciones se realiza de esta forma. Esta es la idea general y los cálculos más básicos que tenemos a nivel general para este tipo de despliegue, para este tipo de instalaciones solares. Ya sea tanto el cálculo del inversor junto con la batería y además del panel solar con su cargador. Todos estos 4 componentes básicos son los que necesitamos manejar y dimensionar para poder entregarles nosotros a cualquier servicio que vayamos a realizar un dimensionamiento adecuado para el cliente. Entonces, ¿podemos continuar? ¿Alguna otra pregunta o recomendación? Yo tengo una pregunta. Claro. Yo vi en las propagandas que están colocando por internet. Correcto. El inversor es el rojo, Correcto. que lo están entregando con unos fusibles. Correcto. Los fusibles son internos y es para eso, para los picos. Sí, esas son las protecciones de seguridad que él tiene, pero no No son... son para los picos esos de amperaje. Correcto, los, son. Los 90 y los 100. Puede llegarse a dar, porque ¿qué pasa? Él tiene... Ahí donde volvemos a hacer el cálculo, él es de 12 voltios, pero él me puede entregar hasta 115, perdón, él me entrega hasta 15 amperios a 120 voltios. Pero ¿cuántos son esos 15 amperios? Son en teoría los 2000 vatios. Vamos a sacar rapidito aquí el cálculo. 120 voltios por 15.6. 120 por... Pasa de ahí y se dispara el fusible. Correcto. Fíjese. Ahí con su- Él está rateado como 2000, pero realmente le está manejando 1890. 1900, por eso que se redondea por marketing a 2000. Entonces, tengo ese equipo a 190. Pero ¿qué pasa? Estos 1900 vatios es a 120. Correcto. Ahora, este valor yo lo voy a dividir entre el voltaje que él me recibe. 12 voltios. Pero ajá, este otro valor que yo tengo aquí abajo, de esos 12 voltios, 1900 vatios, 12 voltios, son 156 amperios que él puede llegarme a consumir de la batería si yo le llego a exigir toda la potencia que él me puede entregar de las baterías. Casi como un motor de arranque. 150 amperios. Claro. Por eso es que si se fijan, los cables que él trae son dobles. Y son cables calibre 2, si no me falla la memoria, 2 o 4. ¿Ok? Y estas baterías pueden entregar esos 150 amperios porque con una batería de esas 50 amperios yo puedo llegar a prender un carro pequeño. O sea que me pueden entregar más, mucho más de lo que ellas tienen nominales, de esos 50 amperios hora. Me pueden entregar hasta los 400. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que les pido los 400, los 12 voltios no son 12 voltios. Son 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios. La batería cae. Y entonces uno siente que y termina de arrancar. Eso cuando uno determina eso es porque ya cuando es una batería vehicular, la batería correcta del equipo es porque ya las celdas internamente ya no tienen capacidad, ya tienen muy poco plomo que puede estar en contacto con el electrolito. Porque ya se van sulfatando, porque ya lo que es el electrolito es ácido sulfúrico con agua. Entonces ya convierte el plomo en sulfuro de plomo. Y cuando uno las carga, lo que hace es que ese sulfuro de plomo lo devuelve otra vez a plomo con ácido sulfúrico y agua adentro de la batería. Ya sea con la malla o sea literal con el líquido que traen interno, depende del modelo de la batería. Pero así funciona, básicamente. Entonces, esa es la situación que sucede allí. Con el tiempo, con cada ciclo de carga y descarga, una parte de ese sulfuro de plomo no se vuelve a convertir en ácido sulfúrico. Y eso es lo que se llama que la batería se sulfató. Exacto. Ahí es cuando empieza el sulfato en los botes. También, eso ya por fugas internas. ¿Ah? Y también he visto que la reactivan. Exacto. La lavadita, la vaina, que echan. Eso sí lo Y eso ¿cómo se lo del llama? limón, y eso lo del limón. que- Sí, porque al hacer un ácido más fuerte, Con ácido, sí. Dice que con Saltexo, con Saltexo. eso con Sal Epson funciona y con bicarbonato en menor cantidad, pero Carga también funciona. lenta. Eso, para que se destrabe. sí, esa porque el batería. detalle es que como se pasa, se dispara la carga, se dispara la resistencia interna tan alta de la batería, necesitas a veces poner un voltaje muy alto, pero entonces ¿qué pasa? Lo pones en el voltaje muy alto y no te consume pero ni 10 miliamperios. Y de repente empieza a hacer un microcorto y de repente empieza a consumirte 200 miliamperios y se va a 1 amperio y se pone a hervir la batería. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que normalmente es lavarla, tratar de sacar todo el sulfato pegado con sal de Epsom,
pero le vuelve a echar ácido de nuevo, le vuelve a hacer la relación. Puro ácido, ¿Ah? sin agua destilada. Sí, no, con la relación original que ellas llevan. Una Sí. bola que viene, si la dilución. Vos venís y la Sí. volteás en un balde, Ujú. le sacáis todo el ácido. ¡Guau! Vos sabés que el sucio todo se asienta abajo. Sí. Se asienta. Que son restos de plomo, ajá. Son restos de plomo. Entonces vos lavas la batería con agua normal. Eso sí lo botas. Le echáis sal Dexo dentro de cada grupo de la batería, cada grupo le echáis sal Dexo. Venís con mucho cuidado del balde, sacáis el ácido sulfúrico sin echarle el sucio, sino lo que queda sentado. Ujú. Y lo demás lo podéis completar con agua destilada o con ácido. Lo ideal es agua destilada, incluso no, incluso uno puede volver a fabricar el ácido de la batería porque se compra literal, venden el ácido sulfúrico en granulitos, sólido, y uno hace la reducción y venden una pera que es química, que tiene un flotador que dependiendo de la densidad de ácido que tenga, él te flota, y cuando te flota, ya está, ya tiene un porcentaje de la batería cargada. El densímetro, ese es el nombre. Ese es el nombre, el densímetro. Entonces eso se hace. ¿Sabes por qué lo sé, no? ¿Sabes por qué lo sé? Porque esa es la misma forma, el densímetro es para cuando uno está destilando licores. Ah, vos sabés, sí, muchacho también. Ay, Dios mío. Ok, bueno. Va a ser bicho, uy, claro. Mira, después te vamos a invitar a tomar mi. O cuando compre te doy. Bueno, no hay problema. Ok, ajá. Finalizamos por aquí rápidamente.